No es que fuera muy bella, pero sus efluvios inundaron toda la cuenca mediterránea. Fue sin duda la mujer más importante de su tiempo y aún más allá. Su nombre, Cleopatra VII Filopator. Y como bien decía su nombre, en griego era el orgullo, la gloria de su padre. Cleopatra VII Filopator se consideró a sí misma la reencarnación de la diosa Isis. El poder máximo sobre el antiguo país del Nilo, el antiguo imperio de los faraones. Ella fue la última representante de los Ptolomeos. Con ella se fue una estirpe, una forma de entender la existencia. Los ptolemaicos venían de una raíz. Ptolomeo, aquel que fue biógrafo y amigo personal del mismísimo Alejandro Magno. De hecho, cuando éste falleció en Babilonia, cedió Egipto a su amigo. Y este instauró un linaje que perduró más de 3 siglos. En el siglo I a.C., Ptolomeo XII, llamado Auletes, flautista por su pueblo, decía su pueblo, el pueblo egipcio, que Ptolomeo XII se ocupaba más de tocar la flauta que de dirigir el destino de Egipto. Y es que los ptolomeos siempre vivieron de espaldas a su pueblo. No quisieron hablar nunca la lengua autóctona, no quisieron hablar el egipcio, y siguieron entre ellos mezclándose en una forma endogámica de mantener la estirpe, y hablando griego, hablando y recordando su procedencia natal. Ptolomeo XII tuvo varios hijos, entre ellos Ptolomeo XIII y XIV, y bueno, pues algunas hijas como Arsinoe o las Cleopatra VI y VII, pero era esta última la favorita sin duda alguna. Una niña que recibió una educación esmeradísima, que se formó en la dialéctica de Diógenes, que aprendió historia, matemáticas, filosofía, música, que aprendió múltiples idiomas. Era una xenoglosia consciente, era políglota, y además el detalle que la unió más a su pueblo fue que aprendió el idioma natal, el idioma autóctono de los egipcios, pero junto a este el idioma de los trogloditas. Aprendió arameo, aprendió hebreo y por supuesto latín. Cuando tenía tan solo 13 años, ella había nacido en el 69 a.C., fue presentada en sociedad y todo el mundo, toda la corte la consideró ya una auténtica intelectual. Como os digo, no era de belleza agraciada, pero sí en cambio tenía un poderoso secreto, una gran herramienta. Esa era su voz. Una voz bien timbrada, perfectamente timbrada, que modulaba a la perfección, a su antojo. Y esa voz abrió muchas puertas, muchas fronteras, muchos corazones. Por ejemplo, los corazones de los hombres más importantes de aquel imperio, entonces república, en auge permanente, Roma, la todopoderosa Roma. Cleopatra era mujer, y eso era muy difícil para el siglo I a.C. Por tanto, debió utilizar diferentes armas de seducción para mantenerse en el trono sin ser asesinada, sin ser víctima de las conjuras, y sobre todo, pues uniéndose a los hombres más fuertes de su tiempo. Y de ese modo unió su destino al del mismísimo Julio César, el gran arquitecto del Imperio Romano. El hombre que dio sentido a una civilización. Enamoró a César. Todos recordamos aquella escena del esclavo entrando con una inmensa manta enrollada, una curiosa forma de entrar en palacio, de presentarse ante César. Desenrollando aquella manta, se descubrió la efigie, la persona de Cleopatra VII Filopator. Radiante, seductora, convencida de su destino, supo llevarse a su corazón y a la cama al mismísimo Julio César, y con él concibió un hijo, Cesarión. Y tras Julio César llegó el gran amor de su vida, Marco Antonio.
Junto a él navegó por Turquía en su inmensa galera real. Una galera pintada de púrpura que asombró al mundo, engalanada con las mejores y los mejores ornamentos de Egipto. La gran reina del Nilo manejaba a la perfección las técnicas de maquillaje de la época. Pintaba sus venas, su frente, sus ojos. Sabía empolvar sus párpados, su nariz, esa nariz de la que tanto habló Pascal. Decía el célebre filósofo, si esa nariz hubiese sido un poquito más corta y respingona, sin duda hubiese cambiado la faz del planeta. Pero tanto glamour no podía ir caminando con paso franco por el mundo. Y enseguida surgieron los enemigos. Y el enemigo más feroz de Cleopatra se llamaba Marco Tulio Cicerón. Inmenso filósofo, gran orador, uno de los padres de la patria romana. El romance con Julio César, la llegada de la reina a la propia Roma, había desatado ya mucha crítica, mucho debate. Tras la muerte de Julio César, en ese año 44 a.C., Cleopatra tuvo que huir de Roma y fue escoltada por el mejor hombre de Julio César, Marco Antonio. Marco Antonio era un hombre bruto, estaba embrutecido por la guerra, por el combate. Estaba casado con Octavia, una perfecta romana, pero Marco Antonio ansiaba poder, quería dominar Oriente. Embrutecido, borrachín, pendenciero, pronto se fijó en la que había sido amante de su líder. Y con ella yació, y con ella disfrutó de la vida. Pero eso no les libró de las encendidas críticas de Cicerón, que se dirigía al pueblo romano, con discursos muy bien elaborados. Ahí están las célebres 14 cartas filípicas. En esas cartas, Cicerón llegó a decir: Cleopatra es reina de rameras. Es una bruja que mediante sortilegios embauca a todos aquellos que se acercan a ella. Es una mujer lasciva que disfruta con orgías, que se acuesta con miles de hombres. Sin duda alguna, Cesarión no es hijo de César, sino es el fruto de alguna fiesta casquivana de esta ramera. Aquellos predicamentos encontraron eco en la población romana, que llegó a odiar profundamente a Cleopatra por haberse unido a César y por haber hechizado a Marco Antonio. La disgregación, el desmembramiento del Imperio Romano era más que evidente. Se atisbaba ese imperio, pero la República Mortecina no quería saber nada de aquella furcia, como la denominaban. Hubo una auténtica campaña propagandística contra la figura de Cleopatra, pero ella, ajena a todo esto, seguía fomentando su amor con Marco Antonio y seguía cimentando el gran imperio de Oriente. Se proclamaron dioses y tuvieron hijos, incluso gemelos. Fue una historia bellísima de amor. Una historia que se cerró bruscamente en la batalla de Actium en el 31 a.C. Octavio Augusto, sobrino nieto de César, asumió el mando y se convirtió en el primer emperador, en el primer Augusto. Y con sus tropas se plantó en Alejandría. Cleopatra VII se sabía perdida y preparó con todo detalle sus funerales. Marco Antonio se suicidó y Cleopatra le siguió al poco. Aquellas dos doncellas prepararon a su reina con cuidado exquisito. La maquillaron con dulzura. La ciñeron sus mejores galas. Vestida de oro, esperó pacientemente que una cobra real egipcia, un áspid, hiciera su trabajo. Y ésta lo hizo a la perfección. Cuando Octavio Augusto, el último hombre al que intentó conquistar Cleopatra sin éxito, ya no era aquella joven de 20 y pocos años, ya era una mujer madura de 39. Pues intentó conquistar a Octavio, pero sin resultado. Octavio se la quería llevar como rehén forzoso para exhibirla en Roma, como botín de guerra. Pero no pudo ser. Y Cleopatra falleció. Seguramente su último pensamiento no fue para Cicerón. Seguramente su último pensamiento fue para la grandeza de Egipto,
para sus hombres, Julio César y Marco Antonio. Pero también hay que decir que a lo mejor el último pensamiento fue para Marco Tulio Cicerón, a quien le habían cortado la cabeza en el año 43 a.C. Esto rebajó sensiblemente las críticas hacia su enemigo más atroz, Cleopatra, y esta seguramente respiró muy aliviada. Cicerón no pudo ver cómo Cleopatra caía del poder, fallecía, era olvidada. No lo pudo conseguir. Y Cleopatra perduró, sobrevivió a Cicerón, y su recuerdo, su leyenda, aún llega hasta nosotros. Así fue parte de la vida de la nueva Isis, de la diosa egipcia, una mujer adorada por su pueblo, que se preocupó por él, y que supo estar al lado en los momentos fáciles y en los difíciles. Es uno de los versus más tremendos de la historia, el cómo una mujer fue vilipendiada, fue sometida a la injuria, a la calumnia, solo por el hecho de saber amar. Hoy en nuestros pasajes, en nuestros enemigos íntimos, Marco Tulio Cicerón versus Cleopatra VII Filopator. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián.